Soy Sheila, maestra de educación especial. Trabajo en escuelas ordinarias públicas y atiendo alumnados de educación infantil y primaria, de 3 a 12 años. También trabajo más desde las nuevas metodologías, como por ejemplo hacer proyectos o trabajar con espacios, ambientes, para que no solo esté la atención al alumnado en sí, sino también el integrar con todos sus compañeros, para que haya más relación, más cohesión entre ellos. No, que sí que es verdad que con los alumnos pues a veces vienen, hablan rápido, entonces sí que los primeros días les doy consciencia, les explico mi situación, del hecho de que me miren en la cara, de que hagan la lectura, bueno, porque hago una lectura labial. Pero bueno, es un tema de que hay que tener mucha paciencia también, porque desde los primeros días es muy difícil que tome consciencia de esto. Pero dándoles tiempo, trabajo, con la comunicación, con el ayudar y todo, pues al final se trabaja muy bien, porque hasta al final tú ayudas a ellos ayudan a ti y les gusta, entonces pues colaboramos. Bueno, lo que más disfruto es el poder acompañar, ofrecer los recursos que necesitan y ver que tienen posibilidades, que lo van haciendo, fijando más en sus habilidades y capacidades, más en la persona, sino en lo que pueden hacer. Y a mí esto me ayuda mucho a ver que siguen adelante, que pueden avanzar. Una de las cosas que me pregunto mucho es que hay que creer en las posibilidades que sí que existen y que seas tú misma para poder seguir, que esto es lo que pueden hacer todos. Siempre quería dedicarme a la educación. Estaba decidiendo entre varias vías, pero sí que me ha movido más el querer ser maestra. Y me ha movido ser maestra de educación especial por el hecho de poder ayudar. Sí que es cierto que antes no había muchos recursos para ofrecer y sí que he tenido que buscar mucho para pedir las necesidades que necesitaban, el buscar las ayudas, el preguntar. Y esto me ha reconducido a poder plantear en las posibilidades que puedo ofrecer y que ellos puedan hacer. Yo sí que tengo un recuerdo de que tenía un profesor que se movía mucho por las aulas y yo les pedía que no se movieran tanto por el hecho de poder hacer la lectura labial. Mis compañeros se dieron cuenta y entre todos pusimos una barrera de sillas para que ellos se moviesen. Y ahí le dimos una toma de conciencia para que cambiara, y a partir de entonces pues estuvo más predispuesto a colaborar. Sí, es verdad que al final te mueves con la necesidad de pedir ayuda, de decir, de pedir ayuda, de hacer la lectura labial, de que no hablen rápido, de que esté un lugar luminoso, de que no hagan ruido y que te pidan las necesidades, para que esto pues se visibilice aún más y que haya un mejor funcionamiento de las empresas, que no se queden al margen y que tengan en cuenta las capacidades y las habilidades, para que haya una mejor comunicación, una mejor expresión y que se trabaje de forma colaborativa, para que todos vayan a una y que se pueda avanzar, que confíen en las posibilidades.